Primera de Corintios capítulo 2, verso 6 en adelante. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oiga bien lo que le voy a decir. Dice que nosotros debemos de hablar una sabiduría especial, una sabiduría celestial, una sabiduría oculta, una sabiduría que no se aprende en esta tierra, una sabiduría que no la enseñan las grandes universidades, ni los grandes institutos, ni el hombre terreno la enseña por sabio que sea. Dice sabiduría que los príncipes de este mundo no conocieron, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, a Cristo Jesús. No conocieron la sabiduría de Dios, no conocieron la sabiduría celestial, la sabiduría oculta. Pero dice, nosotros debemos de hablar esa sabiduría, una sabiduría especial. Pero oiga bien lo que le voy a decir. Uno no puede hablar lo que no aprende a oír. Uno no puede hablar lo que no aprende a oír. Uno habla lo que oye. Eso es lo que uno habla. No podemos hablar más de lo que oímos. Solamente lo que oímos podemos hablarlo, porque si no oímos aquello nunca podremos hablarlo. Si yo nunca escucho el idioma inglés, nunca podré hablar el idioma inglés. Pero si crezco en una familia, en un núcleo donde solamente se habla y se habla y se habla inglés, el niño chiquito desde los 2, 3 años que va aprendiendo a hablar, cuando crece en una familia que habla inglés, usted ni siquiera tiene que enseñarle a hablar inglés. El niño va aprendiendo por naturaleza a hablar inglés. Nosotros aprendimos a hablar español. ¿Por qué? Porque eso es todo lo que escuchamos. En la casa, en la calle, en la escuela, donde quiera que íbamos, solo escuchamos el español y aprendimos a hablar español. No sabemos hablar francés porque nunca escuchamos el francés. Pero aunque usted sea mexicano o salvadoreño o guatemalteco, si usted, aunque haya nacido en Guatemala, si se haya criado en Rusia, usted no hablaría español, usted hablaría ruso. Hablaría un idioma diferente, porque ese es el idioma que aprendería, porque es el idioma que escucharía. Entonces aquí dice que hablamos una sabiduría oculta, una sabiduría que ni los príncipes de este mundo han aprendido, han conocido. Bueno, ¿y cómo se aprende esa sabiduría? Esa sabiduría solamente se aprende aprendiendo a escuchar la voz del Maestro, aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu. Hay que escuchar al que es espiritual, al que es sabio de los sabios, al Maestro de Galilea, al Cristo de la gloria, para que esa sabiduría la podamos aprender, la podamos asimilar. Si no escuchamos la voz del Maestro, si no escuchamos la voz del Espíritu, no podremos hablar las cosas espirituales. Si no escuchamos al Espíritu hablar, no podremos nosotros hablar las maravillas del Espíritu. Uno solamente puede hablar lo que aprende a oír.
La semana antepasada que les compartía el principio de este tema, les hablaba de Elías. Como Elías, cuando se puso a orar después de 3 años y medio que no había lluvia, la Biblia dice que él oró fervientemente para que lloviera. Pero antes de orar declaró algo que es la clave de su oración. Declaró algo y le dijo a Acab: come, sube y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y ni siquiera había nubes, y ni siquiera había señal de agua. Una sequedad tremenda. Estaba la tierra seca, partida, árida. Y él declarando y diciendo: come y bebe, apresúrate, Acab, porque una grande lluvia se oye. Yo estoy escuchando algo, dice Elías. Estoy escuchando una grande lluvia. Oigo una grande lluvia que viene. Pero ¿de dónde la miras? Si no hay agua, si no hay nubes, si no hay nada. Es que la lluvia que yo oigo, no la oigo de lo natural, la oigo de lo celestial. El Espíritu me está enseñando que viene una grande lluvia, que viene una grande bendición, que viene una grande tormenta. El Espíritu es el que me está enseñando. Oigo lo que el Espíritu dice, oigo lo que el Espíritu habla. Y aunque humanamente vea todo lo contrario, si el Espíritu habla y yo oigo la voz del Espíritu, tendré libertad para pararme y declarar y decir: viene una grande lluvia. Y la grande lluvia vendrá. Si el Espíritu me habla y me dice: eres sano, me pararé y diré: soy sano, aunque el médico diga que tengo 1 mes para vivir y después me muero. Si escucho lo que el Espíritu dice, eso es lo que sucederá, eso es lo que se hará, porque es lo que el Espíritu dice, lo que se cumple, lo que se lleva a cabo, lo que se realiza. Por eso es importante aprender a escuchar. Es importante aprender a escuchar a Dios. Es importante aprender a escucharlo. ¿Para qué? Para poder declarar sus maravillas. Cuando uno no ha oído a Dios, uno puede declarar 1000 cosas y ni una de las 1000 se cumple. No se cumple ninguna. ¿Por qué? Porque usted lo está hablando, porque usted quiere. Dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Dice que es una sabiduría oculta, una sabiduría que los príncipes no conocieron, una sabiduría especial, una sabiduría que no se entiende en este mundo. ¿De qué sabiduría habla? Imagínese usted cuando Elías comenzó a orar diciendo que caiga fuego del cielo, y cayó fuego del cielo. Cuando Josué se para y le dice al sol: detente, sol, ahí donde estás, y se detuvo el sol, y por todo un día quedó donde mismo y no avanzó. Esa clase de sabiduría no venía del intelecto de ellos. Cuando Moisés se para enfrente del mar y le dice, le ordena y le dice: ábrete, mar, y el mar se comienza a abrir y pasan en seco. Eso no era algo normal ni natural, era la sabiduría celestial. Esos hombres no se movían por lo que se les ocurría hacer. Esos hombres eran movidos por el Espíritu Santo de Dios. Era el Espíritu hablándoles. Y cuando el Espíritu te habla, cuando oyes la voz del Espíritu, puedes hablar y declarar y proclamar lo que Dios va a hacer, y se va a cumplir. ¿Sí me comprende? Pues ¿por qué es que hablamos y decimos: Dios quiere hacer esto, y Dios va a hacer esto, y Dios va a hacer otro, y nada sucede, y nada se logra, y nada se hace, y Dios no hace nada de lo que dijimos? Porque nunca oímos la voz del Espíritu, porque no inclinamos el corazón hacia Dios para que Dios nos enseñe y podamos aprender ese lenguaje del Espíritu. Vamos a adentrarnos en el tema. Venga conmigo. Juan capítulo 16, verso 13 al verso 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Recuerde que decía Pablo a los Corintios: esta sabiduría, dice que no se enseña, no se aprende por medio de hombres terrenales, sino que es por lo que el Espíritu da. Esta sabiduría celestial es por lo que el Espíritu da, acomodando lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal.
Entonces claramente está mostrándonos un fundamento sólido de que esta clase de sabiduría la da el Espíritu. Elías escuchó una grande lluvia que se oía. La lluvia venía desde el cielo. Allá la escuchó. ¿Cómo la escuchó? Por el Espíritu. El Espíritu vino y le habló a Elías cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios habló a Elías por su Espíritu y le mostró, le reveló, le enseñó lo que habría de venir. Una lluvia que se oía antes de que viniera. Se cumple lo que nos dice aquí la palabra. Quiere decir que Dios en gloria tiene planes, tiene propósitos, tiene bendiciones, tiene algo especial para tu vida. Para cada uno de nosotros tiene propósitos gloriosos el Señor. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios en gloria tiene un plan para todo. Tú vas pasando por una prueba y el diablo dice te vas a hundir, mira estás solo, mira nomás cómo estás. Pero Dios no. Dios dice, hijo, yo tengo un plan en esa prueba y yo voy a sacar gloria para mi nombre de esa prueba, y yo voy a sacar un testimonio vivo de esa prueba, y yo voy a exaltar mi nombre a través de esa prueba, y yo voy a fortalecerte a través de esa prueba, y yo voy a formar tu carácter a través de esa prueba, y yo no voy a perder en esa prueba, dice Dios, y yo voy a ganar en esa prueba, dice Dios. El diablo dice, mira, vas a perder, mira todo lo que estás pasando. Dios dice, si estás de mi lado, no vas a perder nada. Vas a perder lo que no te sirve, vas a perder lo que te estorba, pero vas a ganar lo que necesitas. Porque muchas veces necesitamos perder, pero si pierdes algo, es lo que no te sirve, es lo que no viene de Dios, es lo que no te beneficia. Si Dios te quita algo, es porque no lo necesitas, es porque no te va a hacer de bendición, y Dios permite que lo pierdas. Pero si Dios te quita algo, no es para dejarte con las manos vacías, es para llenarte tus manos de bendiciones, para darte lo que necesitas. Entonces Dios tiene un plan, tiene un precioso plan, y Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero el plan de Dios viene por aquí, por esta línea muchas veces, y nosotros estamos apuntando para allá, queriendo caminar por allá, queriendo aquello, y Dios dice, es por acá, hijo. Señor, dame esto. No, hijo, es por acá. Señor, haz esto. No, es por acá. Y por más que usted le ruegue y le pida a Dios que se vaya por allá, Dios no cumple caprichos, mis hermanitos. Dios cumple su perfecta voluntad en nuestras vidas. Eso es lo que Dios cumple, su voluntad, no nuestros caprichos. Y si nosotros estamos en la carne, pensando como hombres, vamos a estar apuntando hacia el sur, y Dios dice es hacia el norte. Vamos a estar queriendo ir hacia el oeste, y Dios dice es hacia el este. Alíñate con mi espíritu, dice el Señor. Si tú te alineas con mi espíritu, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya todas las naciones. Te daré lo que necesites. Pídeme, pero alíñate con mi espíritu para que estés en mi voluntad, para que declares lo que Dios ha declarado, para que proclames lo que Dios ha proclamado, para que confirmes lo que Dios ha hablado. ¿Sí me comprende? Nosotros no podemos hacer otra cosa sino que confirmar lo que Dios ya determinó. ¿Sí me comprende? Nosotros no podemos cambiar la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es perfecta y santa, y nosotros no tenemos una voluntad perfecta y santa. Nosotros vamos torcidos la mayoría de las veces. Nosotros apuntamos torcidamente por nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo lo que pensamos y sentimos, vamos apuntando por allá. Y Dios dice, es por acá. Y Dios dice, hijo, si tú te alineas en mi voluntad, vas a comenzar a escuchar. Si aprendes a alinearte con la voz del Espíritu, vas a comenzar a escuchar lo que Dios está planeando y preparando para tu vida. La Biblia dice que Dios no hace nada sin que lo revele primero a sus siervos los profetas. Y sus siervos los profetas somos aquellos que hemos creído en Él, porque tenemos la palabra profética más segura por la cual Dios nos habla, y tenemos el Espíritu de Dios por el cual podemos entender los misterios de Dios, los planes de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Podemos alinearnos con Dios en su voluntad por medio de su Espíritu. Aleluya. ¿Sí me comprende?
Entonces miramos que cuando nosotros nos alineamos a oír lo que Dios está queriendo hacer, uno nada más proclama lo que Dios quiere hacer. Si tú proclamas lo que Dios nunca ha prometido hacer, nunca se va a cumplir. Tú tienes que proclamar lo que Dios ha dicho que va a hacer. ¿Y cómo voy a proclamar lo que Dios quiere hacer? Oyendo por el Espíritu lo que Dios quiere hacer. Dios muestra, Dios enseña, Dios revela a nuestras vidas. El Dios al que servimos dice en su palabra: ¿acaso el que creó la boca no podrá hablar? ¿Acaso el que creó el ojo no verá? ¿Acaso el que creó el oído no oirá? Si vuestro Dios creó la boca, vuestro Dios sabe hablar y puede hablar y sigue hablando al hombre y a la mujer. Pero hay que inclinar el corazón al Señor para que el Señor pueda hablarnos y distingamos y escuchemos y discernamos la voz de nuestro Dios. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Si usted se alinea con el Espíritu, todo lo que pida será hecho. Si usted pide conforme a lo que el Espíritu declara, todo lo que usted diga, usted nada más estará repitiendo en la tierra lo que Dios ha determinado en el cielo. Y la palabra dice: cuando ores, ora así, pidiendo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo está la perfecta voluntad de Dios. Señor, quiero que así como tú determinaste tu perfecta voluntad en el cielo, quiero que esa perfecta voluntad se manifieste en la tierra. Señor, tú eres el que determinas la perfecta voluntad en el cielo, y yo quiero, Señor, alinearme con tu voluntad en el cielo y declarar tu voluntad en la tierra. Así como es en el cielo, quiero declararle en la tierra. Así como son tus planes y tus deseos en el cielo, quiero que se establezcan en la tierra. Así como has prometido bendecirme y proveer en el cielo, quiero que me bendigas y proveas en la tierra. Quiero declarar las cosas que ojo no ha visto, las cosas que oído no ha oído, las cosas que no han subido en el corazón del hombre. Las quiero declarar sobre mi vida, porque las he oído del Espíritu, porque he estado hablando con Dios, porque he estado oyendo de Dios, porque he estado de rodillas escuchando la voz de Dios. ¿Sí me comprende? No podemos, hermanos, entrar a la oración y entender o creer que solamente nosotros hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y le damos órdenes a Dios. Todo lo que nosotros decimos, queremos que Dios lo haga, pero no tenemos tiempo para oír a Dios. ¿Qué quieres tú? ¿Qué dices tú? Afina mi oído, Señor, a tu perfecta voluntad. Venga conmigo, vayamos a la palabra. Hebreos capítulo 3, verso 7 en adelante. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios dice a través de su Espíritu hablando: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz. ¿Qué está queriendo decir con esas palabras? Si oyeres hoy su voz, lo que está queriendo decir es que Dios siempre está hablando. Dios habla constantemente y continuamente. No dice si hablara Dios hoy. No, es que no es Dios el que está fallando, es el hombre el que está fallando. No es Dios el que ha dejado de hablar, es el hombre el que ha dejado de oír a Dios. No es Dios el que ha dejado de hablar. Dios sigue hablando, hasta por la naturaleza nos habla. Dios nos habla de muchas maneras y de muchas formas. El problema con que no nos alineemos con Dios, el problema por el cual no le podemos servir a Dios, no es porque Dios no habla, no es porque Dios no nos enseña, no es porque Dios no nos dirige. El problema no está en Dios que haya dejado de hablar. El problema está con nosotros, que hemos dejado de oír a Dios. Por eso dice:
por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. Le habla al hombre, no dice si Dios hablara hoy, no. Dios habla continuamente, las 24 horas al día. Dios habla en todo momento, pero es uno el que no oye la voz de Dios. Es uno el que no percibe la voz de Dios. Dios le quiere hablar a usted y a usted y a usted y a usted y a mí todos los días para enseñarnos su perfecta voluntad y llevarnos al reino de los cielos y llevarnos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios quiere hablarnos día tras día. Dios está interesado en hablarnos. Dios está interesado en hablar, en llegar al hombre, en comunicarse con el hombre, en dirigirse al hombre. Dios sigue hablando, mis hermanos. Dios sigue hablando. La voz de Dios no se ha detenido para hablar. Es el oído del hombre el que se ha ensordecido para no oír a Dios. ¿Y por qué se ha ensordecido? La Biblia dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, Dios habla, pero dice: el que pueda oír, el que no esté sordo espiritual, escuche bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, pero ¿por qué no podemos oír a Dios? ¿Por qué perdemos el oído espiritual? ¿Por qué si Dios habla y habla y habla y habla, por qué no podemos escuchar su voz? ¿Por qué no percibimos su voz? ¿Por qué no detectamos su voz? ¿Por qué? Oiga lo que sigue diciendo la palabra. Y dije: siempre andan vagando en sus corazones. Lo primero que pasó con el pueblo, por lo cual el oído se endureció para no oír lo de Dios, para no oír a Dios aún en la oración. La primera razón fue porque el corazón de ellos se endureció. Por eso dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Si Dios te habla hoy, mi hermanito, no digas: gloria a Dios, qué bonito mensaje, qué lindo mensaje, y seguimos viviendo igual. Eso es endurecer nuestro corazón. Que Dios habla en nuestra vida y Dios nos habla donde estamos fallando y decimos: me habló el Señor, qué bendición, me habló el Señor. Pero cambiamos una semana y volvemos a seguir igual. Seguimos en el mismo camino. ¿Qué está pasando? Si Dios nos habla, dice el Señor, no endurezcas tu corazón. Si Dios te habla hoy, escucha la voz de Dios y dile: heme aquí, Señor, haz en mí tu voluntad, cumple en mí tu propósito. Señor, haz la obra que quieres hacer. Heme aquí, Señor, obra conforme a tu misericordia en mi vida. Heme aquí, Señor. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. La Biblia dice que nos convertimos en oidores de la palabra, pero no en hacedores. La Biblia dice que nos convertimos en oidores olvidadizos, que solamente oímos, pero no hacemos. Eso es endurecer el corazón. Endurecer el corazón es que Dios te hable hoy, que te hable aquí, que te hable a través de un hermano, que te hable en la calle, que te hable en todo lugar. Porque Dios habla, aún lavando los trastes, Dios te habla en cualquier lugar. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando Dios habla, el hombre endurece su corazón y sigue en su mismo camino, sigue en su misma necedad, sigue en sus mismas malas obras, sigue en lo mismo, seguimos en lo mismo. Y eso es lo que comienza a distanciar la gloria de Dios de nuestras vidas. Eso comienza a distanciar el Espíritu de Dios, la manifestación de Dios, la obra de Dios en nuestros corazones. De repente ya comenzamos a sentir algo muy lejano de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, perdemos la bendición de Dios. Dios no hace lo que quiere hacer. Dios no cumple su propósito en nuestras vidas. Dios no cumple su voluntad en nosotros, porque nuestro corazón se endurece. Por eso dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el desierto. Dice: porque me disgusté con esta generación, dice el Señor, porque dije: siempre andan vagando en sus corazones. Siempre andan vagando en sus corazones. ¿Por qué es que no percibimos la voz de Dios?
Porque siempre andamos vagando en nuestros corazones. El corazón anda vagando en las cosas del mundo. El corazón anda vagando en los deseos de la carne. El corazón anda vagando en tantas cosas propias, personales, en el yo, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Y nos olvidamos de la voluntad de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios quiere. Nuestro corazón vaga. Nuestro corazón es como una antena que cuando el corazón se inclina hacia un lugar, esa es la señal que percibe. Eso es lo que está recibiendo. Esa es la voz que recibe. Nosotros somos receptores espirituales. Somos como un radio. Usted agarra un radio y le comienza a mover al dial, a la ruedita donde cambia las estaciones, y le mueve para un lado y agarra una estación, y le mueve para otro, agarra otra. Usted le mueve y le mueve y le mueve en unas estaciones, en unas señales que capta. Hay buenos programas, buenos mensajes cristianos que alaban a Dios. En otros hay mensajes corrompidos, desagradables a Dios, que destruyen y corrompen su alma. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿El problema está en el radio? No. ¿El problema está en las señales que hay en el aire? No. El problema está en dónde tiene la sintonía usted. ¿Para dónde le mueve al dial? ¿Para dónde le mueve a la ruedita? Bueno, pues la ruedita de nuestra vida está en el corazón. ¿Para dónde le movemos al corazón? Inclinamos el corazón a Cristo. Si inclinamos el corazón a Cristo, oiremos la voz de Cristo, escucharemos la dirección de Cristo, estaremos en sintonía con Cristo, porque nuestro corazón está inclinado a Cristo, al Señor. Pero si nuestro corazón no está inclinado al Señor, no piense que va a oír la voz del Señor. Va a oír la voz del mundo, va a oír la voz del chisme, va a oír la voz de la crítica, va a oír la voz de tantas cosas negativas. ¿Dónde sintonizamos nuestro corazón? Muchos de nosotros sintonizamos el corazón solamente en la crítica, en la murmuración, en el chisme. Y ahí está sintonizado. A ver qué dijo, a ver qué dijo la hermana, a ver qué dijo el hermano, a ver qué dijeron aquí, a ver qué dijeron allá. Y ahí está su corazón, solamente atento a ver qué se dijo, a ver qué se habló, murmurando. Y eso fue lo que trajo problemas al pueblo del tiempo antiguo. No, de nada sirve todo lo demás, porque el corazón estaba inclinado hacia otro lugar. Su corazón andaba vagando en el desierto, no estaba inclinado a Dios. Si nuestro corazón anda vagando en chismes, en críticas, en celos, en pleitos y en todo tipo de cosas negativas, no piense que Dios se va a agradar de nosotros. No crea que Dios nos va a bendecir. No crea que va a mirar fruto de parte de Dios. No lo va a mirar, ni va a estar en la voluntad de Dios, ni va a encontrar bendición de Dios. Pero si inclinamos nuestro corazón a la humildad de Cristo, a la presencia del Espíritu, el Espíritu es el que nos llevará en la perfecta voluntad de Dios, el que nos encauzará en el camino de la verdad, el que nos enseñará cómo debemos de caminar. El corazón inclinado al Señor. Si estamos comprendiendo. Entonces el consejo de Dios es: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. Que no ande vagando tu corazón. Que no ande entremetido donde no debe de estar. Al corazón le gusta meterse donde no lo llaman. Le gusta meterse donde no tiene negocios para meterse. Le gusta vagar y divagar y andar vagando de un lugar para otro. Al corazón. Tenga cuidado, tengamos cuidado, porque en el corazón comienza el problema. Y si nuestro corazón no está inclinado a Dios, le repito, no vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y si no escuchamos la voz de Dios, no vamos a poder declarar las promesas de Dios en nuestra vida, las bendiciones de Dios, porque Dios nos da conforme lo que el Espíritu nos da. Decía la Escritura que el Espíritu es el que viene a enseñarnos lo espiritual, a enseñarnos el lenguaje espiritual. Nos viene a enseñar, a capacitar, a instruir para hablar una sabiduría celestial. Tienes problemas, el Espíritu es el que viene a enseñarte qué tienes que hacer, cómo tienes que hacerle. Te ofendió el hermano, el Espíritu es el que te va a decir: ve y humíllate y abrázalo. Pero él tuvo la culpa, pues que tuviera la culpa no importa. Humilla la cara
carne y exalta al espíritu y avergüenza al diablo, haciendo lo que está en la voluntad de Dios. No te dejes llevar por tu carne. Haz lo que honra a Dios, haz lo que agrada a Dios. Escucha lo que el espíritu dice, no lo que la carne te dice. Escucha la voz del espíritu. Pero ¿cómo la voy a escuchar si mi corazón no está sintonizado en el espíritu? Si mi corazón anda vagando de un lado para otro, anda intrometiéndose en problemas y en asuntos que no le corresponden. Eso nos mete en problemas, mis hermanos. Eso nos afecta, eso nos daña, eso nos perjudica. Debemos de cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el proverbista, porque de él mana la vida. Inclina a mí, hijo mío, tu corazón, y yo te enseñaré mis veredas. El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Dios busca el corazón, Dios pide el corazón, porque de ahí es donde trabaja el Señor. Porque el hombre bueno del buen tesoro del corazón echa mano y saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Porque de dónde vienen los hurtos, los homicidios, los chismes, la crítica, la envidia, el pleito, el celo, todo lo malo, ¿de dónde viene? Sino del corazón. Es de donde sale todo lo malo. De ahí nace, de ahí se siembra y se cultiva lo malo, por inclinar el corazón a las cosas que no debemos de inclinar. Y solamente aprendemos una sabiduría vulgar, terrenal, carnal, animal y diabólica. Aprendemos a defendernos con gritos, aprendemos a querer arreglar problemas con maltratos y poniendo nuestra altivez, nuestro carácter, nuestra postura humana, y solamente destruimos nuestra vida espiritual. Hay una sabiduría superior. ¿Por qué se destruyen los matrimonios? ¿Por qué se corrompen las familias? ¿Por qué se pierden los hijos? ¿Por qué hay tanta destrucción? Porque muchas veces no hay sabiduría celestial para poder guiar, instruir, y para hacer lo que Dios manda. Nos hace falta inclinar el oído al Espíritu de Dios para que Él sea nuestro maestro, y Él te diga cuando te calles y cuando hables. Él te diga lo que hagas y lo que no hagas. Aleluya. Él es el que nos debe de enseñar. No hay otro maestro, no hay otro guía, no hay otro enseñador como el Espíritu de nuestro Dios. Y debemos de inclinar el oído a Él. De otra manera nos vamos a meter en cada problema, y cada uno queriendo arreglar sus problemas con sabiduría humana, queriendo enfrentarse a sus dificultades con sabiduría humana, y solamente afectan y destruyen más sus vidas. Porque con enojos y con cosas de esas no vas a arreglar nada. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En otras palabras, enojándote no llegas a ningún lugar bueno. Enojándote no arreglas ningún problema. No, que es que tengo que, para que sepan quién soy, y para que sepan que no me voy a dejar. No, que no sepan quién eres tú. Mejor que sepan quién es Cristo en tu vida. Si le das lugar a Él, si le enseñas, si le permites al Señor que te enseñe, que te guíe, que te muestre cómo hacerle, qué hacer, Dios te dará tal sabiduría, una sabiduría celestial, una sabiduría que triunfará y vencerá por encima de todo. Entonces, estamos hablando en parte de la oración. ¿Por qué? Porque en la oración hablamos, oramos, pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal, pedimos para gastar en nuestros deleites, pedimos y no sabemos pedir, pedimos para nuestro propio bien y no en la voluntad de Dios, y por eso no recibimos. ¿Y cómo voy a recibir? ¿Cómo voy a pedir la voluntad de Dios? Oyendo lo que el Espíritu dice, escuchando la voz de Dios. Amén. Amén. Primera de Juan capítulo 2, verso 20 y verso 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La necesidad de escuchar a Dios, de escuchar la voz del Espíritu,
la necesidad de que Dios nos revele por el Espíritu su voluntad. Dice aquí que nosotros tenemos la unción del Santo, el Espíritu de Dios, en otras palabras, y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada, porque el Espíritu mismo nos enseña todas las cosas. ¿Qué significa eso? Oh, entonces ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a escuchar a ningún pastor ni predicador, porque a mí quien me enseña es el Espíritu. ¿Será eso lo que está diciendo? No, todos tenemos necesidad de aprender. Todos tenemos que aprender más y más de la palabra y de unos y de otros. Amén. Todos tenemos que aprender. Pero entonces, ¿por qué dice que tenemos la unción del Santo y que no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe? Porque la unción nos enseña todas las cosas, y la unción es verdadera y no hay mentira en ella, y nos enseña lo que es agradable a Dios. ¿De qué está hablando? No está hablando de un conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual lo vamos recibiendo y vamos creciendo en él. Pero entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de nuestras faltas, errores, desviaciones. Está diciendo que cuando nosotros nos desviamos de la voluntad de Dios, cuando ofendemos a Dios, cuando vamos haciendo cosas que no le agradan a Dios, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe aquello. No tenemos necesidad de que el pastor venga a decirnos: hermanito, usted está mal. Hermanita, acomódese. Hermanita, ya no se vista de esa manera. Hermanito, ya no se comporte de esta otra manera. No tenemos necesidad de eso. Si somos espirituales y nos conectamos con el Espíritu de Dios te hablará antes de que el predicador te hable. El Espíritu del Señor te guiará antes de que el predicador te guíe. El Espíritu del Señor te conducirá, te enseñará lo que está mal, te dirá: eso no está bien, quítatelo. Eso no está bien, no lo hagas. Eso no está bien, apártate de ello. Antes de que un hombre venga a decírtelo, el Espíritu te lo va a decir. Y debemos de aprender a caminar, no esperando a que los hombres nos llamen la atención. Hay que aprender a escuchar la voz del Espíritu, porque si escuchas la voz del Espíritu y Él te llama la atención y tú lo escuchas y no endureces tu corazón y te acomodas, no va a haber necesidad de que ningún hombre te llame la atención. Por eso dice la palabra que el espiritual no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Porque el espiritual es Dios el que lo juzga, es Dios el que le llama la atención, es Dios el que lo corrige, es Dios el que le dice: acomódese, hijo, y él se acomoda. Apártese de aquí y él se aparta. Es Dios el que trata con él, porque es espiritual, porque escucha la voz del Espíritu. Nadie lo juzga, no hay necesidad de que nadie venga a llamarle la atención, porque Dios está tratando con él y Dios lo está acomodando y lo está ordenando. Pero el terrenal, el carnal, ese tiene que venir el hermano, el pastor, y decirle: o se acomoda, porque no entiende voz de nadie, porque no entiende un orden, no se acomoda, no arregla su situación. Y tiene que venir, en vez de hablársele tan fuerte y tan duro, porque es la única manera de acomodarlo y de controlarlo. Y hay quienes aún llegan al grado de no querer someterse a nadie, y se les tiene que decir: ¿sabe qué? Aquí no puede estar en un desorden. Si va a estar acá, esta es la casa del Señor, y la va a respetar, y va a respetar el orden, y va a respetar a Dios, y va a servir a Dios de otra manera. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos comprendiendo? Entonces, ¿qué queremos ser? Hombres que tengamos un trato con el hombre, y que el hombre sea el que nos corrija, nos discipline, nos guíe, nos enseñe. O hombres espirituales, que tengamos un trato con Dios. Esposos espirituales, que tengan un trato con Dios, y que Dios le enseñe y le diga: hijo, hablaste mal a tu mujer, arregla tu forma de hablar. Hija, no estás atendiendo como debes a tu esposo, atiéndelo, porque estás fallándole. Que escuchemos la voz del Espíritu. Si somos sensibles a Dios, Dios nos va a hablar, mis hermanos. Dios nos va a enseñar cuando nos equivoquemos. Dios nos va a enseñar cuando estemos fallando. Y es algo maravilloso escuchar esa voz, porque cuando la escuchas
y abres tu corazón y obedeces a Dios, Dios te bendice, te recompensa y te exalta en alto, porque escuchaste la voz de tu Dios, la voz de tu Señor. Él te recompensa y te bendice. Él no se queda con nada. Él no se queda con nada. Ese trato lo necesitamos. Porque si andamos siempre en lo humano, tenemos religión y no una relación con Cristo. Si siempre necesitamos que sea el hombre el que nos ande corrigiendo y llamando la atención y acomodando y arreglando, entonces ¿dónde está Dios en nuestra vida? Entonces ¿dónde está el trato de Dios? ¿Que no hay un Dios que nos enseña? ¿Que no hay un Dios que nos corrige? ¿Que no hay un Dios que nos muestra cuando estamos mal? Claro que sí. Si te lo dijo el esposo, antes del esposo te lo dijo Dios. Si te lo dijo el pastor, antes del pastor te lo dijo Dios. Si te lo dijo el hermano, antes del hermano, Dios te lo gritó, te lo habló, te lo enseñó, y endureciste el corazón y no hiciste caso a lo que Dios te estaba hablando. ¿Sí me comprende? ¿Qué dice la palabra? La carne se quiere salir. El mundo nos quiere sacar. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida nos desvía de la voluntad de Dios. Pero la unción del Santo nos enseña a permanecer en Él. Nos ajusta, nos acomoda, nos llama la atención, nos doblega, nos dice: arréglate, vas mal, no es por ahí. La unción nos enseña eso. La unción nos enseña lo más íntimo de nosotros. Nos habla claro, directo y vivo. Y qué hermoso es que escuchemos esa voz. Qué hermoso es que le digamos: gracias, Señor, porque me estaba yendo por allá, pero tu espíritu me está gritando adentro, diciéndome que voy por mal camino. Gracias, porque antes de que me llame la atención un hombre, tú me estás llamando la atención y tengo que corregirme. Gracias, Señor. Ahí el Señor se lleva la gloria, ahí el Señor se lleva la honra. Y tú no eres juzgado por nadie, tú no eres criticado por nadie, tú no eres juzgado por nadie. No, porque eres espiritual. El espiritual no es juzgado por nadie, decía Pablo en el capítulo 2 de Corintios. Pero el terrenal, dice ese, todos lo juzgan, todos lo apuntan, todo. ¿Por qué? Porque no escucha la voz del Espíritu. Para que no seas juzgado por los hombres, aprende a escuchar la voz de Dios, para que antes de que llegue el hombre a juzgarte, Dios ya te haya arreglado, ya estés derechito. Cuando llegue el hombre, Dios ya te arregló, ya te enderezó. Ibas chuequito, pero antes de que el hombre llegara, Dios te habló, te puso derechito. Y el hombre ni cuenta se dio de que ibas medio ladeado, pero Dios se dio cuenta. Dios te habló por el Espíritu, Dios trató contigo y Dios te enseñó. Y tú abriste tu corazón a Dios y fuiste bendecido por Dios, porque tú escuchaste la voz del Espíritu, la unción del Santo. Entonces la oración es para escuchar a Dios, es para pedir a Dios que nos hable y nos enseñe también. Dios nos revela en la oración: hijo, me estás pidiendo por tu esposo que lo cambie y que lo traiga y que haga esto y que haga lo otro, pero primero te voy a cambiar a ti, porque tú eres la que tienes más problemas que él. Se fue y estás pidiendo que lo traiga, o estás con problemas. Señor, mira cuánto problema de este hombre, o cuánto problema de esta mujer. Dice el Señor: antes de que comience con él, voy a comenzar contigo, porque el Espíritu, antes de cambiar a los que están afuera, te cambia a ti. Antes de demandar de los demás, trata contigo. No comienza con los de afuera, comienza con los de adentro. Comienza con tu vida, te arregla a ti, te acomoda a ti, te ordena a ti primeramente. Sí, ese es el Señor. La oración es eficaz, efectiva. Primeramente Dios comienza a tratar contigo. La unción del Santo, el Espíritu de Dios, primero obra en ti, te enseña a ti, te muestra a ti, contigo trabaja. No te muestra las 20 faltas y errores de tu esposo o de tu esposa. No, primero te muestra las 50 faltas tuyas que las 20 de tu compañero. Porque dijo el Señor: somos muy buenos para mirar la paja en el ojo del hermano, pero no miramos la viga que tenemos en el ojo
ojo propio. Somos buenos para mirar las faltas en el prójimo, pero no miramos las grandes faltas que tenemos nosotros mismos. Pero si el Espíritu trata contigo, créeme que en vez de enseñarte la paja del hermano, te enseñará la viga que tienes en tu ojo, y podrás mejorar, podrás sanar, podrás vencer, tendrás bendición de Dios. Sí, mi hermano. Cuando el Espíritu te desnuda y te enseña cómo estás, hermano, a uno le da vergüenza y dice: Señor, perdóname. Pensaba que el problema estaba con él y con ella y con el vecino y con el prójimo. Todo este tiempo el problema ha estado conmigo. Todo este tiempo ha estado conmigo. Porque cuando el problema no está contigo, lo que hacen los demás ya no te afecta. Estás en paz alabas a Dios, en paz le sirves a Dios, en paz caminas con Dios y en paz tienes victoria juntamente con Dios. Dele un aplauso al Rey. Entonces, cuando la palabra dice: así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Está diciendo: la unción de Dios comienza contigo, te enseña a ti sin que nadie más te venga a enseñar. Te muestra tus errores, te muestra tus faltas, te muestra tus debilidades, te muestra todas las áreas donde estás fallando y te comienza a ayudar para que mejores, para que acomodes esas áreas. Comienza a tratar contigo la unción del Santo. Y cuando eso comienza a suceder, la vida de uno comienza a cambiar. Y cuando tu vida cambia, los cambios verdaderos que Dios produce en tu vida afectan positivamente a tu esposo, a tus hijos, a tus hijas, a tus vecinos. Sin palabras, sin que tú hables, el cambio que el Espíritu de Dios produce en tu vida habla más que 1000 palabras. No tendrás que abrir tu boca tú para decir una cosa. Dios hablará por ti. Dios te respaldará. Dios impondrá respeto sobre tu vida, porque habrá testimonio, habrá evidencias de un cambio interno en tu vida, en tu corazón. Dios comienza con nosotros. La unción de Dios comienza con nosotros. El Espíritu de Dios comienza con nosotros, no con el prójimo, no con el hermano, no con el esposo, no con la esposa, no con el vecino, no. Comienza con nosotros ese cambio, esa obra trabaja acá en nosotros. Entonces es importante que nosotros muchas veces entendamos que cuando le estamos diciendo: Señor, mira, cambia aquí, cambia allá, y haz esto y haz lo otro, Dios está diciendo: hijo, voltea el dedo para atrás, porque tienes que apuntarte a ti primero y tienes que comenzar a orar de otra manera, diciendo: Señor, cambia aquí, cambia acá y cambia acá y cambia en todas las áreas de mi ser, porque estoy batallando con esto que traigo dentro, porque estoy batallando con mi corazón, estoy batallando con mi alma, estoy batallando con tantas cosas que se mueven en mí. Cámbiame, Señor, cambia lo que hay en mí. Es lo que Cristo quiere hacer, y es lo que la verdadera oración comienza a hacer. Antes de cambiarlo de afuera de tu vida, cámbialo de adentro de tu vida, y de esa manera trae paz, trae fortaleza, trae seguridad, trae convicción y seguridad a tu vida. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Le termino con esta escritura. Primera de Corintios capítulo 13, el verso 9 al verso 13. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Oiga, qué maravilloso está esto. Dice Pablo en el verso 9: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir eso? Elías en parte conocía y en parte profetizaba. En parte conocía porque tenía dirección del Espíritu, el Espíritu enseñándole, el Espíritu abriendo el oído para que escuchara una grande lluvia.
y oía y decía: oigo una grande lluvia. En parte conocía, en parte porque no miraba la lluvia, solamente escuchaba lo que el Espíritu decía: se oye una grande lluvia. En parte conocía, no había mirado todavía nada. Por eso es en parte el conocimiento que tenía. En parte conocía, escuchaba del Espíritu. El Espíritu me dice: soy sano, soy libre. El Espíritu dice que va a proveer mis necesidades. Bueno, lo que el Espíritu habla lo conozco en parte porque ya me lo enseñó el Espíritu, pero no lo conozco en plenitud porque no lo he mirado manifestado. Entonces Elías en parte conocía porque escuchaba de Dios, y en parte profetizaba porque declaraba lo que Dios había determinado. Se oye una grande lluvia. Come y bebe porque una grande lluvia se oye. Ve acá a comer y a beber porque oigo una grande lluvia. Estaba profetizando una lluvia, profetizando lo que Dios iba a hacer, profetizando lo que podría venir. Tú y yo debemos de profetizar bendiciones grandes de Dios. La Biblia dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, hablarán las cosas que Dios ha determinado, declararán la palabra de Dios, y esta se cumplirá, porque el Espíritu del Señor será derramado sobre toda carne. Y cuando el Espíritu es derramado sobre toda carne, los hijos y las hijas comienzan a profetizar, comienzan a decir: Dios me va a ayudar, y Dios te ayuda, Dios va a proveer y Dios provee, porque estás conectada con el Espíritu. Dios me va a sanar y Dios me sana, porque estás en comunión con el Espíritu. ¿Sí me comprende? Dice Pablo: porque en parte conocemos y en parte profetizamos, hablamos, declaramos lo que Dios ha dicho. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ya no será en parte, ya vendrá la manifestación plena de la bendición de Dios. Cuando venga lo perfecto. Sigue diciendo el verso 10, el verso 11: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto tiene demasiado para cubrirlo en el tiempo que nos queda restante, pero solamente quiero que miremos lo que dice el verso 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando uno es niño, piensa como niño, habla como niño. Hablar de niñez lo representa, lo simboliza Pablo aún con su vida pasada. La Biblia dice que el heredero, mientras tanto que es niño, no puede recibir la herencia hasta el tiempo señalado, porque está bajo tutores mientras de que es niño. Mientras de que nosotros somos niños, significa somos carnales, somos terrenales, pensamos como hombres, juzgamos como hombres, vivimos como hombres, no vivimos con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Si nosotros pensamos como niños, Pablo dice: cuando yo era niño pensaba como niño. No está hablando de la niñez literal física, está diciendo: cuando yo andaba como hombre, vivía como hombre, pensaba como hombre. Pero cuando llegué a alcanzar madurez espiritual, cuando ahora conozco a Dios en espíritu, ahora ya no pienso como pensaba, ya no juzgo como juzgaba, ya no hablo como hablaba. Ahora hablo cosas que ojo no vio, ahora hablo cosas que oído no oyó y que no han subido al corazón del hombre. Hablo una sabiduría oculta, ya no hablo las cosas terrenales, hablo cosas celestiales. Mi fundamento no está en la tierra, mi fundamento está en Cristo. Mi socorro no viene de los montes, mi socorro viene del Señor. Ahora habla como hombre, tiene su certeza, su fundamento, su seguridad en Cristo está anclado. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando fui hombre, dejé lo que es de niño. Nosotros muchas veces seguimos como niños, seguimos pensando como hombres, seguimos juzgando como hombres, seguimos caminando como hombres
Y eso no nos trae la bendición de Dios. Hay que llegar, dice, a ser hombres. Hay que llegar a la madurez espiritual. Hay que poder hacer lo que Dios dice. Y comienza cuando Dios comienza a tratar con uno, cuando Dios comienza a transformarlo a uno, cuando Dios comienza a ajustarlo a uno. Qué triste es que necesitemos vivir de los hombres para subsistir. Es decir, que los hombres tengan que disciplinarnos, juzgarnos, acomodarnos, arreglarnos y hacer todo, cuando tenemos un Dios que promete guiarnos por sendas de justicia, guiarnos a la vida eterna, guiarnos y enseñarnos a caminar y ser nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro amigo, sin necesidad de que un hombre tenga que venir a juzgarnos. Esa es la voluntad de Dios, ese es el deseo de Dios y ese es el nivel al que tenemos que llegar. El nivel al que tenemos que llegar. No vivir como niños, sino como hombres. Crecer, madurar y mirar la gloria de Dios. El verso 12 dice: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cristo te conoce no como eres, sino como fuiste conocido. Tú eres conocido por Cristo en perfección. Tú eres conocido por Cristo en victoria y en santidad. Tú eres conocido por Cristo como uno que está sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Tú no eres conocido por Cristo como un fracasado. Cristo describe a la iglesia en Apocalipsis y la mira como una multitud que entran con vestiduras blancas, con palmas en sus manos en símbolo de triunfo y de victoria, que han vencido en este mundo, que han triunfado. Esa es la visión que Dios tiene de ti. Esa es la visión que tú debes de tener de ti. Esa es la madurez que tenemos que alcanzar. Ser conocidos como Cristo nos conoce. Mirarnos como Cristo nos mira, no como el mundo nos mira. El mundo y el diablo te van a mirar como un inútil, como un fracasado, como un perdedor, como uno que no puede hacer nada y que no sabe nada. El mundo y el diablo te van a mirar como lo peor, pero Cristo te va a mirar como lo mejor. Te va a mirar como que todo lo puedes y que tienes victoria en Él, por Él y para gloria de Él. Dele un aplauso al Señor en esta preciosa y hermosa mañana.